por venir. Soy Segundo Carafí, presidente del Centro de Estudios Cruz del Sur. Bienvenido, Agustín, de vuelta a Buenos Aires. Es un honor tenerte en la Feria del Libro otra vez presentando tu obra. Gracias también a Vicente Massot por aceptar la invitación a presentar este libro y obviamente muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Agustín me parece que lo que nos habla es de una revolución, pero una revolución absolutamente inédita. Empezando por el hecho, y lo cito casi textualmente, donde dice que la generación idiota no es revolucionaria, porque no tiene un proyecto a futuro, y el que no tiene un proyecto a futuro, la verdad es que es muy difícil imaginarlo como un revolucionario. Pero ¿por qué digo que es inédita? Porque a poco de entender en qué cree esta generación idiota, qué es lo que asume como válido, qué es lo que siente, porque la sensación es mucho más importante que la identidad. Uno llega a la conclusión de que, a pesar de su voluntad, como consecuencia no querida, y esto es lo que es absolutamente inédito, me parece que es una generación revolucionaria, no porque quiera ser revolucionaria, sino porque a pesar de sí lo es en función de los valores que pone en tela de juicio. Hay que hacer un esfuerzo para sacarnos de la cabeza el estereotipo o el arquetipo de la revolución tal como llega procesado intelectualmente a nosotros. Uno piensa la revolución de ordinario y la asocia a la toma de la Bastilla o del Palacio de Invierno zarista o la marcha sobre Roma que conduce el duce con sus camisas negras. Y además, obviamente, está imantada la revolución con la trinchera, la sangre, la violencia, las muertes. Nada de esto. Aquí de lo que se trata es de una revolución silente. No, como todos los años, muy interesante. La verdad que todo lo que hace Agustín uno le llama particularmente la atención porque desde mi temprana adolescencia, mis primeros pasos viendo cosas de política y eso fueron justamente de Agustín. Todo el tema me pegó mucho del feminismo, todo el tema del aborto, porque en mi adolescencia, en la secundaria, tenía todas las compañeras feministas insoportables peleando todo el tiempo diciendo, pará, algo del otro lado tiene que haber, alguna otra campana tiene que haber. Y ahí lo conocí a Agustín, bueno, Nicolás Márquez y un montón de gente que habla de todas esas cosas, que la verdad que hay que tener una valentía para hablar de todas esas cosas. La cantidad de gente que vino demuestra que Agustín no fue algo del momento en el 2018 donde el feminismo tuvo su boom y por lo tanto el contrafeminismo, el antifeminismo también lo tuvo. Agustín ha sabido encontrar lo que a los jóvenes pensantes les interesa y poder materializarlo y hacérselo llegar a los jóvenes de una forma que no es fácil de comunicar, porque la mayoría de la gente grande lo que tiene, bueno, Agustín no es una persona grande, me llega a escuchar, nos mata. Pero la mayoría de la gente grande lo que tiene es que no sabe cómo transmitirle un mensaje al joven, para que le interese, para que le llame la atención, para que siga formándose con ese conocimiento. Y Agustín lo logra hacer a la perfección, así que la verdad es que, bueno, es un fenómeno como siempre. Lo hace excelente porque Agustín lo que hace lo hace excelente porque lo hace con pasión, lo hace con amor, lo hace con la verdad, así que no puede salir de otra forma que no sea bien. Bueno, el evento de Agustín me pareció que congrega muchas de las cosas que hoy en día nos planteamos como sociedad, que es qué hacemos con nuestros adultos mayores, qué hacemos con los adultos y qué hacemos con los niños y cómo pensamos hoy por hoy que tiene que ser un país a futuro y el rol que tiene que tener cada uno de esos agentes en ese futuro. Me parece que él desmembra muy bien de qué manera desde el premodernismo al modernismo, al posmodernismo, hemos ido cada vez más desdibujándonos. Parece que estamos cada vez más perdidos. Y me parece que el camino justamente es escucharlo a él, escuchar a millones de referentes más que tenemos en lo que es esta nueva derecha. El título del libro es Generación Idiota. Generación está pensado en términos de la desdiferenciación generacional, ya voy a ir a ello. Y la palabra idiota, como anticipó Vicente, no está allí funcionando necesariamente como un insulto. Podríamos entonces asumir que le puse el título Generación Idiota para ver cuántos idiotas criticaban el libro sin haberlo leído. Y fueron bastantes. Ya hay bastantes. Entonces quisiera
quisiera aclarar un poquito esto. Vamos a trabajar con la palabra generación, con la palabra idiota y con la palabra adolescentrismo, con el neologismo adolescentrismo. El libro no habla sobre una generación, sino sobre la problemática generacional. La premisa es que si en el campo de la sexualidad nuestra cultura está viviendo un momento transexual, y hay que entender por momento transexual una desdiferenciación de los sexos, donde la cultura premia la emasculación en el caso del hombre y la masculinización en el caso de la mujer, y así todos nuestros referentes culturales, sobre todo de las industrias culturales, varones deben mostrarse como mujeres, funcionando como mujeres. Por ejemplo, Bad Bunny es un caso muy conocido, donde el tipo, siendo por ejemplo heterosexual, debe en el escenario besarse con otro hombre para ser tapa de una revista, donde debe salir al escenario disfrazado de mujer para ser considerado por los medios hegemónicos como el nuevo representante de una masculinidad no tóxica. O debe, por ejemplo, incrustarse pechos artificiales con Photoshop en sus videoclips para ser reconocido como un combatiente antipatriarcal. Y lo mismo podríamos decir de tantos otros personajes del mundo de la farándula, del cine, de la música, etc. Y en el caso de la mujer vemos exactamente el proceso inverso. Cuanto menos femenina la mujer, más destacada por los dispositivos culturales, más representa ese falso empoderamiento del cual nos han hablado en los últimos años. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, por ejemplo. Es un ejemplo en boga. Es un ejemplo en boga. Empoderarse es, por ejemplo, ejercer la violencia en el espacio público. Lanzar una bomba molotov contra una iglesia, atacar un edificio público, un comercio, una casa de familia, todo eso se convierte en un signo de empoderamiento, en este caso femenino. Hay una desdiferenciación entre los sexos, hay una especie de transexualismo cultural. Pero el libro no es sobre ideología de género, para eso estuvo el libro negro de la nueva izquierda. Si bien el tema va y viene constantemente porque es la marca de nuestros tiempos. El libro va sobre el problema generacional. Y así como en el dominio de lo sexual vivimos ese momento transexual que les estaba mencionando, en el dominio etario, en el problema de las edades, de las generaciones, vivimos un momento transgeneracional. Y en ese sentido el libro va a contrapelo de todo lo que se ha dicho al respecto en los últimos años, donde nos desesperamos por establecer categorías perfectamente delimitadas para separar a las generaciones con distintas letras o con nombres rimbombantes. La generación X, la generación Z, la generación de los baby boomers, la generación silenciosa, etc. No, el libro dice otra cosa. La idea es inversa, es cuidado, porque existen presiones culturales que provocan una desdiferenciación entre las generaciones. Y así vemos, por ejemplo, a adultos desesperados por parecer adolescentes. Y así vemos, a la inversa, niños que antes de tiempo viven una vida adolescente. Hay una especie de amontonamiento generacional en un estadio adolescéntrico de la cultura. Vemos adultos bailando por TikTok, vemos adultos que creen que sus hijos son sus gatos, sus perros. Vemos a niños sometidos a un régimen sexual desde la más tierna infancia. Una obsesión por el sexo de los niños marca el sistema educativo occidental hoy, en el nombre de los derechos sexuales de los niños, que ya nos han explicado por fin de qué se trataba eso en España, por ejemplo,
La ministra de Igualdad ya nos dijo perfectamente, el derecho sexual del niño es a tener relaciones sexuales con quien él quiera, porque el niño puede decidir con quién acostarse, y si decide con un adulto, pues entonces eso es una decisión legítima, corresponde a sus derechos en tanto que niño, en tanto que sujeto sexual. Todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. En Barcelona, en agosto del año pasado, se organizó un festival público en una localidad donde había juegos para menores, para niños. Niños a partir de 11 años ya podían ingresar en el juego. Uno de ellos consistía en colocar con la boca un condón en un plátano, untarlo con miel y lamerlo, por ejemplo. Otro de los juegos consistía en colocarse un almohadón entre dos niños al medio y practicar poses del Kama Sutra, y el primero que se le cayera el almohadón perdía. Este tipo de insistencia sexual para con los niños les priva, evidentemente, de una infancia. Los queremos adolescentes hipersexualizados antes de tiempo. Y con el mundo adulto pasa exactamente lo opuesto. No queremos que asuman las responsabilidades del mundo adulto. Responsabilidades que estaban en la mira, por ejemplo, de los ilustrados. La idea de una libertad, una autonomía para el ilustrado, iba de acuerdo al ejercicio de la razón. Hoy vincular libertad y razón es prácticamente imposible. Repleto de gente, que era lo esperable. Agus arrancó comentando que él siempre es pesimista, y yo, viendo los éxitos que va teniendo uno tras otro, ya creo que ya no es una actitud que sea válida, que ya tendría que cambiar esa actitud porque es un éxito tras otro. Bueno, me pareció genial como todos los eventos de Agustín. Yo recuerdo el primero al que vine fue con 16 años en el 2018, que fue el que Segundo contaba que hace 5 años vienen organizando. Esta mañana lo vimos a Agustín y él dijo que tenía una expectativa de más o menos 700 personas. Y comentaba esta suerte como de tristeza de que Argentina a veces no valora a alguien nativo que trae conocimiento cultural, como en otros países sucede, que incluso pagando una entrada relativamente cara en otros países van, no sé, 2.000 personas. Y él me dijo que tenía una expectativa más o menos de 500 personas para hoy, habrá visto 1.200 más o menos. Estaba medio inquieto con el tema, le dije, Agus, la vas a reventar. Y bueno, mira lo que es esto, no sé cuánta gente hubo, que hubo 1.000 personas, no tengo ni idea. Más de 1.000 personas. Bueno. Agus la rompe en todos lados. Mira, tuvo 3.000 personas en Colombia hace poquito, en México hace 3.000 personas. Es una máquina, es una máquina. Yo estoy viniendo desde Bolivia. Me encantó esta charla. Realmente es abrir los ojos, y todo lo que va pasando acá repercute en toda Latinoamérica, y realmente es una escuela poder ver, ¿no?, todo lo que va pasando y lo que opinan los demás. Y te hace crecer. Leer realmente todo esto me hizo crecer mucho. Mi esposo lo admira mucho. Ahora que estaba viniendo de Bolivia para acá, me dijo, lo único que quiero que me traigas es este libro. Ahora se lo estoy llevando firmado, así que va a significar muchísimo, más que nada para él. Vengo desde Perú porque no alcancé a irme a la conferencia de Perú en Lima. Entonces me tuve que venir acá a Buenos Aires porque le sigo a Agustín desde los 16 años. Y entonces no quería perderme la oportunidad de estar acá con él, porque es un gran ídolo para mí, entonces le admiro demasiado. Entonces corrí el riesgo de venir a Buenos Aires, por primera vez. ¿Viniste sola? Sí, vine sola. Agarré el avión y me vine. El adolescentrismo hay que pensarlo sociológicamente. ¿Cómo? Como una transferencia de las características psicológicas del adolescente al cuerpo social. ¿Qué tipo de rasgos psicológicos? Voy a mencionar 2 nomás aquí. En primer lugar, la identidad. Erik Erikson, un psicólogo muy celebrado de Norteamérica que se dedicaba, entre otras cosas, a estudiar psicológicamente la adolescencia, definía la adolescencia como un momento de la vida donde el individuo no puede definir su yo.
no coagula el yo, porque el yo precisa de continuidad. El yo precisa de identidad, y la identidad siempre refiere a elementos que permanecen en un mundo que cambia. No hay identidad sin una determinada permanencia de elementos idénticos a sí mismos que me permiten hablar sobre el quién soy yo. ¿Cómo hablar del yo si no hay nada que permanece? El problema del adolescente, por lo tanto, es que su yo va a los tumbos. Y esto lo podemos ejemplificar bien con un caso que, hipotético, pero que va a ilustrar el punto. El adolescente hoy puede ser hippie, mañana se convierte en heavy metal, pasado mañana es hipster, y no sé, y en 5 días se hace militante feminista. Claro, todavía no puede responder quién es. Y eso que era un rasgo psicológico de un momento muy específico de la vida, hoy ese momento es inefable. No tenemos ni idea cuándo termina la adolescencia, precisamente porque no tenemos idea cuándo empieza la identidad. ¿Y por qué no tenemos idea cuándo empieza la identidad? Porque hemos perdido las referencias sociales de nuestra identidad individual. Por ejemplo, la religión. La religión estabilizaba el yo. Yo soy católico. Yo soy cristiano. Nazco siendo católico, muero siendo católico. Eso ya no existe. Ya no existe como fenómeno cultural, digamos así. Hoy voy a los tumbos. Apareció un nuevo gurú de redes sociales que me vende espiritualidad 2.0 y me convierto en un nuevo seguidor de esa rama. Ya no puedo establecer mi yo con arreglo a eso porque eso ya no permanece. O pensemos, por ejemplo, en la nación. Nazco argentino, muero argentino. Eso implica una serie de lealtades, una serie de simbologías, una serie de historias, una serie de sentimientos arraigados que hoy solamente aparecen cuando se gana un partido de fútbol. Solamente aparecen de manera lúdica. Hoy nadie sabe de qué van las fechas patrias. Solamente se sabe que es un muy buen día porque no vas a trabajar. Y es precisamente porque se pierde esa referencia nacional como parte de la identidad que estamos dispuestos a aceptar que banderas multicolor sean elevadas a la misma altura del pabellón nacional. Si no hubiésemos perdido ese respeto, pues de ninguna forma permitiríamos aquello. El sexo era una referencia identitaria. Nazco hombre, no está sujeto a la fluidez. El género está sujeto a la fluidez. Y el sexo ya no existe más. Segundo ejemplo, el sentido. El adolescente tiene un grave problema de sentido. Si entendemos el sentido como una narrativa coherente que logra articular biográficamente el pasado de un individuo con su presente y su presente con proyecciones de futuro en torno a determinados valores. Mi vida adquiere sentido cuando miro hacia atrás y la puedo narrar coherentemente y puedo dar cuenta de ciertos valores. Y cuando a su vez puedo mirar hacia adelante y decir, hacia allá estoy yendo. El adolescente, ¿por qué no lo puede hacer? Porque su pasado es una amenaza. El adolescente está amenazado por el pasado porque su pasado es su niñez. Y el adolescente está muy ansioso por el hecho de que todavía en cierta medida lo consideran un niño, porque no llega a ser adulto. Por eso habrán visto ustedes cómo se ponen los adolescentes cuando se les muestra una foto de ellos siendo niños. No les gusta verse niños. A nosotros, a su vez, no nos gusta nuestra historia.
Como dice Vicente, el problema no es tanto el desprecio por el pasado, que ciertamente existe y lo vemos en la destrucción de los monumentos, el ataque a edificios emblemáticos de una sociedad, a una catedral, mancillar el nombre de héroes de una patria, sino que lo vemos sobre todo en la indiferencia respecto del pasado. No queremos saber del pasado porque eso ya no tiene conexión con nuestro presente. ¿Y qué pasa con el futuro? El adolescente es adolescente en la medida en que todavía no desarrolla un plan. Todavía no sabe qué va a estudiar, no sabe de qué va a trabajar, no sabe con quién se va a casar, no sabe nada, el futuro le está clausurado. Simplemente tiene que vivir en un presente absoluto. ¿Y cuál es el futuro que nos ofrece nuestra cultura hoy? En un plano social, quiero decir, ya no psicológico. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué nos vende la cultura sobre el futuro? Apocalipsis. Apocalipsis nuclear, apocalipsis pandémicos, apocalipsis climáticos. Por lo tanto, hay que vivir en un presente absoluto. Carpe diem se tatúan muchos. Eso es el adolescentrismo. Es una transferencia de características que se tenían por psicológicas y que ahora son rasgos sociológicos del cuerpo social. Es un libro de combate, ¿no? En relación a batalla cultural es un libro más académico, tal vez un poco más inaccesible si no tenías una formación previa, pero me parece que este libro, Generación Idiota, va a fondo, es muy claro y creo que es un libro que va a abrir muchas cabezas. Me leí el libro completo, creo que se saborea muy bien este tercer libro, ya que apunta a un público general, no tanto como filosofía política, como la batalla cultural o el libro negro, que es netamente divulgativo. Generación Idiota es necesario para todos, para un adolescente, para un adulto, para un niño en formación que se lo lea a su madre, para un adulto mayor también, para que se dé cuenta de lo que está pasando con los adultos en este tiempo. Así que se recibe todo lo que hizo Agustín. Venimos desde Chile para poder presenciar esto. Magnífico, realmente la exposición con mucha solidez, con mucha contundencia por parte de Agustín es algo que realmente me impactó. Estoy acostumbrado siempre a verlo en sus videos, en YouTube, en Instagram, pero sinceramente escucharlo aquí en vivo es fenomenal. Y yo creo que realmente es muy positivo porque uno aprende, de repente comenta muchas cosas que no estamos acostumbrados a escuchar en sus videos. Y es muy productivo venir a invertir el tiempo y yo creo que las personas en general se tienen que animar a venir cada vez más. Y bueno, realmente el aprendizaje, el tiempo invertido, realmente lo vale. Si uno quiere estar en casa solamente a ver videos o a ver televisión o a revisar el celular, les recomiendo dejar todo eso para venir a aprender, sinceramente lo vale. Ahora me queda una palabra por desarrollar, que es la del idiota. La palabra idiota tiene un significado, tiene una etimología, digamos así, bastante profunda, que se la puede rastrear hasta la antigua Grecia. Vemos aparecer al idiota, o que también Platón lo llama el anoetos, el tonto. Vemos aparecer el idiota como aquel que está ensimismado, como aquel que pudiendo participar en la polis, decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque no puede salirse de sí mismo. ¿Por qué semejante destrato para el hombre privado? Idios es lo propio. Es una raíz griega que significa lo propio. ¿Por qué tanto destrato para con el hombre privado en la antigua Grecia? Muy simple, porque el sentido de la libertad en un mundo antiguo, en un mundo griego antiguo, es político. Hay libertad donde el hombre puede discutir de política con sus iguales, en el espacio público, en el ágora. Y este hombre que puede hacerlo, pues no lo hace, es un idiota. Nuestra modernidad nos ha dado un concepto de libertad bastante distinto. A nosotros nos han dicho, hay libertad allí donde no hay política. Para el mundo antiguo era exactamente al revés. Hay libertad donde hay política. De hecho, el esclavo debía trabajar para que el hombre libre pudiera ser liberado de la necesidad y así poder concurrir a discutir de política con sus semejantes. Aristóteles lo explica muy bien en el libro 1 de La Política.
Y algo de razón tenían. Porque si es cierto que somos animales sociales, pues también es cierto que hay que ordenar a la sociedad. Y si hay que ordenar a la sociedad, pues alguien debe hacerlo. Y aquel que no participa de política, no por ello está menos sujeto a las normas que se establecen en una comunidad política. Y es un idiota si no va a tratar de que su voz sea escuchada. La gran pregunta del libro es, ¿dónde está hoy el idiota? Ese idiota era inofensivo. Se hacía daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque se sujetaba a reglas establecidas por otros. ¿Dónde está hoy el idiota? Hoy es inofensivo. No, hoy tiene TikTok. Hoy el idiota está en el centro del problema político. Hoy el idiota quiere que lo escuchen, pero siempre como una referencia al sí mismo. Por eso es un idiota. Mira, yo hace poco conozco lo que es Agustín, todo lo que va batallando culturalmente, porque uno no ve esto realmente en todo momento, no se fija que está pasando realmente en la sociedad. Entonces el haberlo encontrado a través de mis amigas fue un golazo, porque como yo tengo hermanos chicos, familia y todo eso, me ayuda a darme la perspectiva y ver realmente lo que está pasando en el mundo y lo que podemos nosotros como personas individualmente hacer a nuestro alcance en todo momento. Así que la charla hoy, fascinada realmente, yo vengo escuchando sus charlas y cada vez que dice lo que significa el libro, yo voy viendo cada vez más allá y digo, tiene razón. Entonces como encontrás toda la lógica que hay hoy en día, entonces te ayuda a avanzar como persona. Yo tengo 19, soy parte de esta juventud, entonces tenemos mucho para pensar, para replantear, también para preguntarle a él, ¿no? Porque es parte de esto, ¿no? De un ida y vuelta. La verdad que el evento me pareció increíble y es la primera vez que lo veo a Agustín Laje en vivo y le quería agradecer personalmente porque desde chica lo empecé a seguir desde los 13 años más o menos y ahora estoy por cumplir 19 y bueno, tengo los 3 libros y la verdad que nunca estuve muy a favor del feminismo y de toda la cuarta ola ahora que le llaman. Entonces, la verdad que me ayudó mucho a no caer en eso, porque en mi escuela la mayoría eran todos de izquierda, pro aborto, feministas, y yo nunca me sentí identificada eso desde chica y tampoco fue lo que me enseñaron en mi casa. Entonces, como iba mucho en contra de mis valores, muchas veces no le hacía caso a mis papás y casi caía en lo que la mayoría promulgaba. Y bueno, y cuando empecé a seguir a Agustín me di cuenta que mis papás tenían razón y que la verdad que sí, este era el camino que tenía que seguir y me ayudó a reforzar mis valores sobre todo. Resaltar de él es esa capacidad de poder enfrentarse a lo que es el statu quo. Entonces es muy interesante ver de eso y cómo no afloja. El estar siempre preparado para un debate es muy complejo, porque a través de las falsas noticias o de las noticias que pueden aparecer y corroborar todo es muy complejo. A mí me pareció muy interesante el final de la charla, ¿no? Cuando dice volver a la educación, ya sea en la familia, pero no de cada uno, ¿no? Capaz hay mucha gente de mi edad o un poco más grandes que capaz estamos más perdidos en esto, por esto mismo, no sabemos para qué va y me parece que es bueno volver a esta educación, volver a decir, bueno, ¿qué hacemos? Sobre todo eso me pareció como más interesante para gente de mi edad. ¿Cómo puede verdaderamente sacar a la luz muchas cosas que pasan dentro de lo que sería el adoctrinamiento? Mismo se tocó cuestiones de la educación, adoctrinamiento dentro de educación, dentro de la sociedad y todo, y cómo le hace como esta, ¿cómo se podría decir? Como este análisis social que está espectacular. Expresa todas sus ideas y las hace tan simples, hace que todos entendamos sus palabras y es increíble la verdad. Más para un pibe como yo que recién me estoy formando y gracias a él y a Javier Milei me pude formar de la mejor manera posible y salir por completo de la educación pública de mierda que tenemos y el adoctrinamiento que me intentaron inculcar desde que soy chiquito. ¿Cómo se puede enfrentar? El libro no simplemente es una crítica, es también una propuesta. Hay una noción que a mí me ha gustado desarrollar en el libro, que es la noción de educación radical. Si buscamos la explicación del idiota en la etimología griega, podemos encontrar un principio de solución en la etimología de la palabra educar. Ex ducere,
Ex afuera, ducere guiar, conducir. O sea, ¿qué es educar? Es ayudar a que alguien salga de sí mismo. ¿Y qué es ser un idiota? Es no poder salir de sí mismo. Entonces, ¿por dónde pasa la solución? A nivel político estructural, traté de decir algo en La batalla cultural, que fue el libro que traje el año pasado. En este libro trato de dar algunas pistas sobre lo individual familiar, vamos a decir así. O sea, a la pregunta de cómo me defiendo a mí mismo y cómo defiendo a los míos. ¿Cómo defiendo a mi familia? ¿Cómo hago que mi familia vuelva a ser una escuela, un lugar de cultura, un lugar de crítica, un lugar de diálogo? Ya no más un hotel, sino una familia de verdad. Ya no una sociedad, una comunidad. Y la variable de la educación es central para el libro, pero no como educación pensada como una especie de operación para adquirir un mejor empleo o un mejor salario, que es como hemos reducido la educación en Occidente desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. ¿Para qué me educo? Y bueno, me educo para que el bolsillo crezca. Hemos perdido de vista la profundidad de lo que significaba educarse desde Platón hasta el siglo XVIII-XIX. Educarse era operar sobre el alma, no sobre el bolsillo. Si logramos recuperar eso, nos vamos a dar cuenta qué importante es para el individuo y para su familia empezar a desarrollar la inteligencia en torno a otro tipo de disciplinas que no dan dinero. Saber de política sin ser politólogo, saber de historia sin ser historiador, saber de filosofía sin ser filósofo. Hoy está al alcance de todos. Nunca fue tan fácil adquirir un libro como hoy, asistir a una conferencia, ver un curso. Nunca fue tan fácil y nunca lo hemos hecho tampoco. Y por ahí pasa el principio de solución. ¿Cómo desidiotizar a los propios? Generando en la familia una escuela de educación radical. Pero esa propuesta la podrán leer en el libro. Y espero que les interese el libro, que lo disfruten y que si lo disfrutan, lo difundan. Muchas gracias a todos por venir. Insisto, como me dijeron, hasta ahora ha sido también el evento más grande de todos, que sea un libro de derecha, el que nuclee tantas personas y se convierta en el hito de una feria del libro, y en este caso de 2 ferias del libro, la verdad no me puede dar más que entusiasmo, emoción y esperanza.